Soy Job, un hombre de Uz, conocido en mi tierra no solo por mis riquezas, sino también por mi integridad y profundo temor a Dios. Desde joven, aprendí que la verdadera riqueza no se mide solo en ganado y tierras, sino en la paz de espíritu y en la justicia. Tengo una familia que es mi mayor tesoro, 7 hijos y 3 hijas que son el orgullo de mis días. Juntos celebramos las alegrías de la vida, y cada vez que uno de mis hijos cumple años, me aseguro de ofrecer sacrificios a Dios, en agradecimiento y en protección, temiendo que un desliz pueda provocar su ira. Mi hogar es un lugar de alegría y amor, donde las risas de mis hijos resuenan en cada rincón. Cada mañana, al despertar, me encuentro rodeado de la belleza de la creación, los vastos campos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista, los rebaños pastando y el sol brillando sobre las colinas. Todo esto me recuerda la bondad de Dios, que me ha bendecido con abundancia. No obstante, a menudo me encuentro reflexionando sobre el significado de estas bendiciones. ¿Por qué me ha elegido Dios para recibir tanto? Mis días transcurren en la búsqueda de justicia para los necesitados y en la ayuda a aquellos que no tienen voz. En las reuniones del pueblo, escucho las inquietudes de mis vecinos y busco ser un mediador, un faro de esperanza en momentos de desesperación. La gente confía en mí, y yo siento un profundo deber de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios, manteniéndome alejado del mal. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, hay una inquietud, una voz que susurra que la prosperidad es efímera y que la adversidad puede estar a la vuelta de la esquina. A medida que me enfrento a las alegrías y desafíos de la vida, mi corazón se aferra a la certeza de que Dios está presente en todo momento. A menudo me encuentro orando en la soledad de la noche, buscando respuestas a preguntas que a veces no tengo el valor de formular. ¿Qué pasaría si un día todo esto se desmoronara? ¿Sería capaz de mantener mi fe en medio de la pérdida? A pesar de estos pensamientos, continúo viviendo con gratitud, disfrutando cada día como un regalo divino. Pero la vida, como bien sabemos, puede ser impredecible. Un día, todo lo que había construido y atesorado podría desvanecerse, como la bruma al amanecer. Mientras miro a mis hijos jugar y reír, un sentido de paz me envuelve, pero también una inquietud sutil que no puedo ignorar. Sin embargo, estoy decidido a vivir con honor y fe, sin importar lo que me depare el futuro. La serenidad de mi vida en Uz es un refugio, pero esa calma pronto se vería interrumpida por eventos que desafiarían no solo mi fortuna, sino también la esencia misma de mi ser. El consejo celestial que se estaba formando en el cielo podría cambiarlo todo, y mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar drásticamente. Pero por ahora, disfruto de cada momento con mi familia, consciente de que el mañana siempre es incierto, pero siempre lleno de posibilidades. Un día, mientras disfrutaba de la serenidad de mi vida, algo extraordinario sucedía en el cielo. Dios, el creador del universo, se reunía con sus ángeles en un consejo divino. Aunque yo no podía verlo, sentía una inquietante conexión con lo que ocurría en las alturas. Mis días transcurrían en la adoración y el respeto hacia Dios, sin imaginar que mi vida pronto se vería envuelta en una disputa celestial que pondría a prueba todo lo que conocía. Entre los ángeles se encontraba Satanás, el acusador, un ser astuto y manipulador. Durante la reunión, Dios comenzó a hablar de mí, de mi vida de rectitud y temor a Él. Con cada palabra, una sensación de orgullo llenó mi corazón. Sabía que mi fidelidad no era solo una fachada, sino una realidad que había cultivado a lo largo de los años. Pero, de repente, la atmósfera cambió. Satanás, con su voz cínica, cuestionó mi devoción. ¿Acaso Job teme a Dios por nada?, dijo. ¿No has cercado a este hombre con protección? Has bendecido su vida de tal manera que, naturalmente, se mantiene fiel a ti. Si le quitas lo que tiene, seguramente te maldecirá. Sus palabras me golpearon como un rayo, y un escalofrío recorrió mi ser. La idea de perder todo lo que había construido, de perder a mi familia, de perder mi dignidad, era insoportable. Sentí que estaba en el centro de una prueba cósmica, donde mi fe sería el campo de batalla.
¿Cómo podría un ser tan maligno dudar de mi fidelidad? La exposición de mis virtudes a la vista de los cielos se sentía como un arma de doble filo. Mientras más escuchaba, más vulnerable me sentía, como si una sombra oscura comenzara a cubrir mi vida de luz. Lo más inquietante fue la respuesta de Dios. En lugar de defenderme, permitió que Satanás me pusiera a prueba. Esa decisión resonó en mí como un eco ominoso. ¿Por qué Dios, quien siempre había sido mi protector, ahora me entregaba a las garras de la duda y la desolación? Está bien, dijo Dios. Todo lo que tiene está en tus manos, solo no extiendas tu mano sobre él. Esa simple declaración fue como un balde de agua fría que apagó el fuego de mi espíritu. Sentí que la paz que había disfrutado en mi hogar se evaporaba, dejándome con una inquietud profunda y un desasosiego que no podía describir. El cielo y la tierra parecían haberse alineado en mi contra, pero en el fondo de mi ser, aún había una chispa de esperanza. Me preguntaba cómo podría seguir siendo justo y temeroso de Dios si el mismo Dios me dejaba caer en el abismo del sufrimiento. Mientras las horas pasaban, comencé a prepararme mentalmente para lo que podría venir. Sabía que cualquier cosa podía suceder, y con cada latido de mi corazón, el miedo y la determinación luchaban por el dominio. La fragilidad de mi existencia se hacía más evidente, pero también me sentía impulsado a demostrar mi fe en medio de la adversidad. Quizás, solo quizás, esta prueba podría convertirse en un testimonio de mi devoción a Dios. Así, mientras el consejo en el cielo se disolvía, una sombra se cernía sobre mi vida. Pronto, los acontecimientos que cambiarían todo lo que conocía estaban a punto de comenzar, y aunque la tormenta se avecinaba, mi espíritu aún anhelaba permanecer fiel a aquel que había sido mi roca. Lo que no sabía era que el camino hacia la prueba sería más arduo de lo que jamás hubiera imaginado. De repente, todo cambió. Una mañana, mientras el sol brillaba sobre mis campos y la risa de mis hijos resonaba en el aire, la calma se rompió con la llegada de un mensajero. Mi corazón latía con normalidad, pero su rostro pálido y sus ojos llenos de angustia me hicieron temer lo peor. «Y Job», exclamó, «los bandidos han tu ganado. Han llevado a tus siervos y han matado a los rebaños». Su voz temblaba, pero en ese momento, no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sentí una punzada de desesperación, pero pensé que podría recuperarme. El dolor era intenso, pero quizás no era más que un desafío temporal. No había pasado mucho tiempo cuando otro mensajero llegó, aún más angustiado. «Job, un rayo ha caído sobre tus ovejas y ha consumido a todos tus rebaños. He sido el único que ha sobrevivido para contártelo». En mi mente, una nube oscura comenzaba a formarse, mientras mis pensamientos se mezclaban entre la incredulidad y la creciente ansiedad. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto? El mundo que conocía, construido sobre la fe y el esfuerzo, se desmoronaba ante mis ojos. Y como si esto no fuera suficiente, un tercer mensajero llegó con un mensaje aún más devastador: tus hijos estaban en una casa, celebrando un banquete, y un viento violento ha derribado el edificio. Todo muerto. Solo yo he escapado para traerte la noticia. En ese instante, el suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. La pérdida de mis hijos fue un golpe que atravesó mi corazón como un cuchillo afilado. La oscuridad se apoderó de mí, y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Caí al suelo, incapaz de soportar el peso del dolor. Rasgué mis vestiduras, un acto de duelo profundo, un símbolo de mi quebranto. En medio de esa tormenta emocional, me encontré en la presencia de Dios. De nuevo salí del vientre de mi madre, y de nuevo volveré, murmuré, recordando que todo lo que había construido no era más que un préstamo divino. Mis posesiones y mi familia eran regalos temporales, y aunque el dolor me atravesaba, sabía que mi fe debía permanecer intacta. A pesar de mi desolación, un fuego sagrado de adoración comenzó a arder en mi interior. A medida que las lágrimas caían por mi rostro, dirigí mis palabras a Dios, buscando su gracia en medio de la tormenta. «Señor, aunque me has quitado todo, todavía te alabo», declaré. En mi desesperación,
encontré consuelo en la adoración, sabiendo que, aunque el mundo se desmoronaba a mi alrededor, su amor y soberanía seguían siendo constantes. Sin embargo, el silencio en mi corazón era ensordecedor. Me preguntaba si Dios podría escuchar mi súplica en medio de este caos. La vulnerabilidad se apoderó de mí, y mi mente se inundó de preguntas que parecían no tener respuestas. ¿Por qué me estaba sucediendo esto? ¿Qué había hecho para merecer tal sufrimiento? Aún así, en el fondo de mi ser, una chispa de esperanza persistía. Sabía que no estaba solo, mi historia aún estaba en manos de un Dios que entendía el sufrimiento humano. Mientras la noche caía, me encontré reflexionando sobre el propósito de mi dolor. Quizás estas pruebas no eran solo castigos, sino una oportunidad para profundizar mi fe y comprender la verdadera naturaleza de Dios. Al final del día, mi adoración se convirtió en una forma de resistencia, un testimonio silencioso de que, a pesar de todo, mi corazón seguía buscando la gracia divina. Sin embargo, las pruebas estaban lejos de terminar, y la sombra de la adversidad se cernía aún más sobre mí, preparándose para desafiar mi fe de maneras que jamás habría imaginado. No pasó mucho tiempo después de aquella devastadora pérdida cuando la prueba que había comenzado en mi vida se intensificó de formas inimaginables. Un día, mientras intentaba recuperar la compostura y encontrar un poco de paz en mi corazón roto, sentí un ardor intenso en mi piel. Al mirar mi cuerpo, vi que llagas dolorosas habían comenzado a brotar en mi carne. Eran llagas que no solo dolían físicamente, sino que también desgastaban mi espíritu. Cada una de ellas parecía un recordatorio cruel de la tragedia que había golpeado mi vida. La desesperación se adueñó de mí mientras la picazón y el ardor se convertían en un tormento constante. Mis amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a verme en mi miseria, y su presencia, aunque inicialmente reconfortante, pronto se tornó en un recordatorio de mi sufrimiento. Ellos se sentaron en silencio a mi alrededor, incapaces de encontrar palabras que pudieran consolar mi corazón. La tristeza que compartíamos era palpable, pero la impotencia de no poder ayudarme se reflejaba en sus rostros. Cada uno de ellos, en su propio duelo, intentaba comprender lo incomprensible. Sin embargo, en medio de esa angustia compartida, mi esposa, abrumada por el dolor y la desesperanza, no pudo contener su frustración. ¿Todavía mantienes tu integridad?, me preguntó con una mezcla de incredulidad y dolor. Dice a Dios, ¿qué sentido tiene seguir viviendo así, atormentado y despojado de todo lo que amabas? Sus palabras eran como en mi corazón, y no podía evitar sentir que la oscuridad había comenzado a invadir incluso los corazones más cercanos a mí. A pesar de la tormenta emocional que me rodeaba, mi respuesta fue clara y firme. No puedo hacer eso, le dije. Debo aceptar tanto el bien como el mal de Dios. ¿Acaso no recibimos de su mano lo bueno? ¿Y no debemos aceptar también lo que consideramos malo? En ese momento, mi fe, aunque quebrantada, seguía siendo un refugio. Me aferré a la verdad de que Dios era soberano, incluso en mis sufrimientos más profundos. Comprendí que mis llagas y mi dolor eran parte de una historia mayor, una narrativa que aún no conocía. La lucha interna era intensa. Por un lado, deseaba que la tormenta se disipara, que el dolor físico y emocional se detuviera, pero por otro, había algo en mí que anhelaba comprender el propósito detrás de todo esto. Sabía que había un aprendizaje en cada lágrima, un propósito en cada golpe que había recibido. La resiliencia de mi fe se convertía en mi ancla en medio de la tempestad. Mientras la noche caía, me encontré a solas con mis pensamientos, sumido en un silencio profundo. La oscuridad me rodeaba, pero en mi corazón había una pequeña llama de esperanza. Recordé las bendiciones de mi vida, los momentos de alegría que había compartido con mis hijos, la prosperidad que había disfrutado, y supe que esas memorias no podían ser borradas por las pruebas actuales. Era un tiempo de quebranto, sí, pero también un tiempo de reflexión. A medida que las horas se convertían en días, me aferré a la idea de que mi sufrimiento tenía un propósito. Tal vez, al enfrentar estas pruebas,
podría encontrar una nueva forma de conexión con Dios, una que no solo se basara en la prosperidad, sino en la fe inquebrantable. En el reconocimiento de que Él estaba conmigo incluso en las profundidades de mi dolor. La adversidad se convirtió en un escenario donde mi fe podría brillar, y así, en medio de la aflicción, seguí buscando la gracia divina, esperando que, al final de esta tormenta, emergiera como un hombre renovado. La llegada de mis amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, fue un rayo de luz en medio de mi oscuro tormento. Al principio, su presencia me llenó de alivio, necesitaba compañía, un consuelo en medio de la soledad que había comenzado a invadir mi ser. Vinieron con la intención de consolarme, de ofrecerme compañía en mis momentos de sufrimiento, y por un breve instante, creí que quizás podrían ayudarme a encontrar sentido a todo lo que estaba atravesando. Sin embargo, pronto noté que sus palabras, en lugar de consolarme, se tornaron en una serie de acusaciones que me dejaron atónito. Mientras compartíamos el silencio de la pena, la conversación comenzó a tomar un giro inesperado. Elifaz fue el primero en hablar. Su voz, aunque cargada de preocupación, contenía un tono de reproche. Job, has sido un hombre justo, pero Dios castiga a los malvados. ¿No crees que tu sufrimiento puede ser un reflejo de un pecado oculto? Sus palabras, como dagas, penetraron en mi corazón. ¿Acaso era posible que mi sufrimiento se debiera a una falta de rectitud que ni siquiera conocía? A medida que Bildad y Zofar tomaban la palabra, sus argumentos se volvieron cada vez más insistentes. La justicia de Dios es clara, decía Bildad, los justos no sufren así. Debes haber hecho algo para merecer este destino. Zofar, en su fervor, insistía en que el sufrimiento es un castigo para los pecadores. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, y en el fondo, me sentía como un prisionero en un juicio donde no había cometido ningún delito. Mis amigos, en su intento de consolarme, se convertían en jueces, cada uno desnudando mis vulnerabilidades, sin entender la profundidad de mi dolor. Desesperado, clamé a Dios en silencio, deseando una audiencia para defender mi causa. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que esto suceda? ¿Por qué no me das la oportunidad de hablar? Pensaba mientras sus palabras seguían resonando en mi mente. Sentía que la injusticia de su juicio era un peso adicional en mi ya quebrantado espíritu. La idea de que mi sufrimiento era un castigo por algún pecado desconocido se volvía cada vez más angustiante. A pesar de la acusación, en lo profundo de mi ser, sabía que mi corazón era puro. Había vivido una vida de rectitud, buscando siempre la justicia y la verdad. La fe que había cultivado durante años parecía no ser suficiente para convencer a mis amigos, quienes estaban más inclinados a buscar razones y explicaciones que a ofrecerme consuelo. Cuanto más discutían, más sola me sentía en mi sufrimiento, como si mi dolor estuviera sellado en un frasco que nadie podía abrir. En medio de esa tormenta de palabras, me encontré reflexionando sobre el propósito de esta prueba. ¿Acaso Dios había permitido que esto sucediera no solo para purificar mi fe, sino también para revelar el verdadero carácter de aquellos que me rodeaban? Las dudas comenzaban a asomarse en mi mente, y aunque mis amigos creían que estaban actuando por mi bien, su falta de compasión y comprensión me dejaba aún más desolado. Las noches se convirtieron en un mar de discusiones, donde cada palabra parecía más un ataque que un intento de ayudar. Pero en mi interior, decidí que no me dejaría vencer por la desesperación. En medio de las acusaciones, encontré la fuerza para levantar mi voz. Mis amigos, les dije, no soy un pecador encubierto. Mi dolor es real, y no puedo aceptar que mi sufrimiento sea el resultado de un pecado que no he cometido. Aunque sabía que mis palabras no cambiarían su perspectiva, sentí que debía hablar mi verdad, aunque fuera para mí mismo. Así, mientras mis amigos se sumían en sus debates, yo me aferraba a la idea de que, al final de esta tormenta, tendría una audiencia con Dios, donde podría presentar mi caso y buscar respuestas. La lucha por mantener mi integridad se tornaba más desafiante con cada día que pasaba, pero no estaba dispuesto a ceder ante la presión ni a renunciar a la esperanza de que la verdad eventualmente prevalecería. Aunque las sombras me rodeaban,
mi fe seguía brillando, y en mi interior, una determinación florecía. En medio de la creciente tensión y los debates sin fin entre mis amigos, un joven llamado Eliú, que había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. Su presencia era diferente, en lugar de la condena que había sentido de mis amigos, Eliú traía una frescura y una perspectiva que parecían tan necesarias en ese momento de confusión. Al principio, pensé que podría ser solo otro intento de juicio, pero algo en su voz, su energía, capturó mi atención. Eliú comenzó su discurso con respeto, pero su determinación era evidente. Job, he escuchado con atención las palabras de tus amigos y las tuyas. Sin embargo, me siento obligado a decirte que hay más en el sufrimiento de lo que ustedes tres han estado discutiendo. Sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y juventud, y a medida que hablaba, su mensaje se volvía más claro. El sufrimiento no era simplemente un castigo, sino una herramienta, una forma en que Dios nos enseña, nos purifica y nos transforma. A medida que Eliú desarrollaba su argumento, comenzaba a vislumbrar un nuevo entendimiento. Habló sobre cómo el sufrimiento puede ser un medio de enseñanza, un canal por el cual Dios nos llama a una mayor sabiduría y comprensión. Job, a menudo los hombres no pueden ver la grandeza de Dios, ni comprender su propósito, porque se aferran demasiado a su propia visión limitada del mundo, continuó Eliú. Sus palabras resonaban en mí, y poco a poco, comenzaba a abrirme a la idea de que quizás había más en mi sufrimiento de lo que comprendía en ese momento. Eliú no solo hablaba de la justicia divina, sino de la insondable grandeza de Dios. ¿Acaso no es cierto que su sabiduría está más allá de nuestra comprensión? A veces, Él nos permite experimentar el sufrimiento para que podamos crecer, para que podamos aprender a confiar en Él de una manera más profunda. Su voz, aunque joven, tenía una convicción que me hizo cuestionar mi perspectiva. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que había estado tan atrapado en mi propio dolor que me había cerrado a la idea de que el sufrimiento podría tener un propósito más grande. En momentos de adversidad, recuerda que Dios no está lejos. Él observa, Él siente. El sufrimiento puede ser una prueba, pero también es una oportunidad, dijo Eliú. La forma en que hablaba me llevó a reflexionar sobre mi propia experiencia. ¿Acaso había estado tan centrado en buscar respuestas que había olvidado confiar en la sabiduría de Dios? En medio de mis quejas y cuestionamientos, tal vez había perdido de vista la posibilidad de que mi dolor tuviera un propósito redentor. A medida que Eliú continuaba, sentí una especie de renovado espíritu de esperanza. Me instó a ver mi sufrimiento como un medio para acercarme más a Dios, un llamado a profundizar mi fe. A veces, en nuestra humanidad, no entendemos los caminos del Señor. Pero confía en que Él es justo y que todo lo que hace tiene un propósito. Sus palabras me llenaron de un nuevo sentido de propósito. Quizás mi sufrimiento no era solo un castigo, sino un camino hacia un entendimiento más profundo de la vida, de Dios y de mí mismo. La noche avanzaba mientras Eliú compartía su perspectiva y me encontré en un lugar de introspección. La lucha que había estado librando, las preguntas que me había hecho, parecían encontrar un nuevo significado. Si bien el dolor y la pérdida seguían presentes, la idea de que había una lección que aprender me llenaba de una determinación renovada. En lugar de ver mi sufrimiento como una maldición, comenzaba a considerarlo como un viaje, uno que podría llevarme a un lugar de mayor cercanía con Dios. Mientras Eliú finalizaba su intervención, su energía y su fervor me habían tocado de una manera que no esperaba. Aunque el camino por delante seguía lleno de incertidumbres, su mensaje me había inspirado a mirar más allá de mis circunstancias y a buscar la gracia de Dios incluso en medio del dolor. La grandeza de su sabiduría es insondable, y quizás, solo quizás, en mi sufrimiento, había una invitación a descubrir algo más profundo y significativo. La tormenta aún no había pasado, pero mi corazón comenzaba a hallar consuelo en la esperanza. Finalmente, después de un tiempo que pareció eterno, Dios respondió a mi clamor. Pero, sorprendentemente, no lo hizo de la manera que había imaginado.
En lugar de llegar con palabras de consuelo o respuestas a mis preguntas, su voz resonó desde un torbellino, como un poderoso viento que arrastraba todo a su paso. El sonido era majestuoso y aterrador al mismo tiempo, y a medida que escuchaba, me di cuenta de que estaba ante la presencia del Creador, un ser cuya grandeza sobrepasaba todo lo que podía entender. Las preguntas que Dios planteó desafiaron mi comprensión del mundo y de mi propia existencia. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra?, inquirió, y en ese instante, me sentí diminuto, casi insignificante. Cada pregunta era un recordatorio de mi humanidad y de las limitaciones de mi perspectiva. Quien encerró el mar tras puertas, continuó, revelando su control sobre las fuerzas de la naturaleza. En cada palabra, sentí como mi propia arrogancia se desmoronaba. Comprendí que había buscado respuestas en mis propios términos, olvidando que la sabiduría de Dios es insondable y que sus caminos no son como los míos. Al enfrentar su grandeza, me di cuenta de lo pequeño que era en comparación. Cada vez que intentaba justificar mi sufrimiento o buscar una razón lógica detrás de él, me encontraba cada vez más perdido. Ahora, bajo la reveladora luz de su verdad, reconocí mis limitaciones. Me humillé ante él, entendiendo que, aunque el sufrimiento puede ser incomprensible, la grandeza de Dios siempre tendrá un propósito que va más allá de mi entendimiento. Este reconocimiento fue un momento de liberación, un acto de entrega total a su voluntad. La paz comenzó a fluir en mi corazón mientras dejaba de luchar contra el misterio de su plan. Cuando finalmente Dios terminó de hablar, el torbellino se desvaneció, y sentí que la atmósfera pesada se disipaba. Había aprendido lecciones que no podría haber imaginado en mi tormento. Reconocí que el sufrimiento no había sido en vano, había sido un proceso de refinamiento, una preparación para lo que estaba por venir. Y entonces, en un giro glorioso de su gracia, Dios restauró mi fortuna. De una manera que nunca habría esperado, me dio el doble de lo que había perdido. Volví a tener una familia. Nuevos hijos llenaron mi hogar de risas y amor, y en sus rostros vi reflejado no solo el regalo de la vida, sino también la redención. La restauración no fue solo material, sino un profundo renacer en mi espíritu. Había aprendido a valorar cada momento, a ver la belleza en lo cotidiano y a estar agradecido por las bendiciones que antes quizás había tomado como algo natural. La vida volvió a mí con una nueva vibrante energía, cada día era un recordatorio de la bondad y la fidelidad de Dios. Viví muchos años más, pero ahora con un corazón lleno de gratitud. Miraba atrás a mi sufrimiento no con resentimiento, sino con una profunda apreciación por las lecciones aprendidas en el proceso. El dolor me había enseñado sobre la compasión, la humildad y la verdadera fe, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la relación con el Creador. Comprendí que, aunque no siempre entendería su plan, siempre podría confiar en su corazón. Así, mi historia se convirtió en un testimonio de fe y perseverancia. La adversidad que había enfrentado se transformó en un relato de esperanza. Mientras compartía mis experiencias con otros, alentaba a quienes sufrían a buscar la grandeza de Dios incluso en sus pruebas. La vida es un viaje, lleno de altibajos, y aunque el sufrimiento puede parecer abrumador, siempre hay un propósito mayor que se despliega en el tiempo perfecto de Dios. Y, al final de mi camino, sabía que había sido verdaderamente restaurado, no solo en lo material, sino en el espíritu, abrazando cada día como un regalo divino.